Como creyentes en Dios, debemos saber que nuestra fe va a ser probada. Pedro aclaró en su epístola, en su carta, que cuando esto suceda, no nos sorprendamos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Nuestra fe va a ser probada, como se prueba el oro. Para no pasar sobresaltos con la fe, debemos armarnos del pensamiento bíblico correcto para permanecer firmes, pero también para poder ayudar a otros que en algún momento también van a ser probados y van a necesitar de nuestro aliento. Hay ciertos tipos de pruebas que nos ayudan a tener una mejor idea de cómo es Dios y de cómo Él actúa sobre la vida de sus hijos, cómo trata con nosotros. Especialmente en 4 áreas, hemos dicho la vez pasada, y ya hemos visto 2. La primera, como la prueba que pasaron los discípulos que iban camino a Emaús, donde descubrieron que Dios está presente e involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, aunque parezca que no te oye o que te ha abandonado. La segunda que hemos visto, como la prueba que pasó la familia amiga del Maestro, compuesta por Marta, por María y por Lázaro, donde se dieron cuenta que Él realmente nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde a tu vida. Sencillamente, Él actúa en un tiempo diferente al nuestro y suele ser aparentemente mucho más lento que el nuestro. Pero Dios no se adelanta, Dios no atrasa, Dios siempre llega en el momento preciso. ¿Cuántos me dicen amén? Hoy veremos que aunque en ocasiones nos sintamos decepcionados con Dios, increíblemente los seres humanos somos muy valiosos para Él. Y quiero argumentar esto con una base bíblica. La primera está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. La Biblia nos revela algo muy grandioso de que Dios conoce a cada uno de nosotros personalmente y que día y noche piensa en nosotros. Qué hermoso es poder entender esto. No tenemos un Dios lejano, no tenemos un Dios distante, no tenemos un Dios a miles y miles y miles de kilómetros. Dios es cercano, pero eso no es lo más grandioso de esta verdad, sino que ese Dios piensa en nosotros. Gloria a Dios. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11 lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Gloria a Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Son planes, dice otra versión, para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Cuando uno mira el contexto bíblico de este versículo, nos damos cuenta que Judá estaba ya en tierra babilónica, habían sido llevados cautivos. Claro, ellos se podrían haber puesto a pensar cómo es que Dios piensa en nosotros, cómo es que Dios nos tiene en cuenta, por qué no nos libró, por qué, ya imagínense, esa era la segunda deportación de prisioneros a la tierra de Babilonia. Y después se venía una tercera que era mucho más brava. Pero Dios le manda una carta por medio del profeta Jeremías y le dice: quédense tranquilos. Aprovechen el tiempo que estén en Babilonia. Oren por la paz de esa nación. Prosperen. Pidan la paz. Busquen la prosperidad. Busquen establecerse. Busquen poder procrearse. Multiplíquense. Porque aquí yo estoy con ustedes, a pesar de que han sido llevados, deportados a Babilonia. Y Dios le manda esta palabra de aliento a los deportados y le dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros.
Si esta palabra la tomamos para nosotros, es para decir que Dios piensa en nosotros. Y si la tomo más personal, Dios piensa en mí. Dios piensa en usted. Dios piensa en nosotros. Tenemos un Dios que piensa. Vio que usted a veces pasa todo el día pensando en cosas que realmente hasta le agarra ansiedad y se desespera porque no sabe qué hacer. Bueno, yo quiero darle esta noticia en esta noche. Dios se pasa pensando en usted. Dios piensa en nosotros. Dice el Señor, y los pensamientos que tengo, lo que estoy planificando es para su bienestar. No es que maquina contra nosotros. Dios no está pensando a ver de qué forma nos quiere castigar o qué puede hacer para que en nosotros caiga algún tipo de juicio. Dios dice, yo tengo planes de bienestar, no para su mal, son planes para darles un futuro y una esperanza. Claro, ellos no la estaban pasando bien en ese momento, pero Judá tuvo 70 años en Babilonia. Así que Dios le estaba dando la noticia, ustedes se van a multiplicar y luego, así como pasó en Egipto, van a volver, esa nación grande nuevamente, van a volver porque Dios iba a tocar el corazón del rey de turno e iba a abrir la puerta para que ellos nuevamente regresen a su tierra. Pero como hijos, sencillamente no podemos a veces comprender todo lo que involucra el amor de Dios para con nosotros. Usted tiene que pensar que así como usted piensa en sus hijos y piensa en su familia y piensa en su bienestar, y eso es lo que lo hace trabajar y el deseo de poder prosperar para darle algo, Dios es un Padre omnipotente, es un Padre todopoderoso, es un Dios omnisciente que sabe todas las cosas, que sabe tu pasado, conoce tu presente y además conoce tu futuro. Es un Dios majestuoso, es un Dios santo y que se mueve en un tiempo llamado eternidad. ¿Por qué ha querido entonces interesarse en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestro bienestar? Y Él está interesado acerca de nuestros temores, porque vivimos también llenos de miedo y de temores. Hemos hablado de situaciones en las que parece que lo que hace Dios no tiene sentido, pero su interés en nosotros, simples mortales, personas de carne y hueso y que en cualquier momento podemos desaparecer. Lo más inexplicable de esto es que Dios se interesa mucho en nosotros, gloria a Dios. También lo expresó Job en su libro, en el capítulo 7. Vayamos a ese pasaje para darle una base bíblica a lo que estamos diciendo. Job tuvo serias dificultades para poder comprender por qué el Creador, el Omnipotente, ha querido interesarse en nosotros, seres humanos, siendo como somos, imperfectos, y que muchas veces decimos cosas que después nos arrepentimos, pero ya la dijimos. El capítulo 7, versículo 17 y versículo 18, yo se lo voy a leer directamente en la palabra de Dios para todo, una versión muy, pero muy hermosa que dice así. ¿Qué es el ser humano para que le des importancia? Es muy parecido al Salmo 8 esto. ¿Qué es el ser humano para que le des importancia? O para que te ocupes de él. ¿Por qué te preocupas por su bienestar día tras día? ¿Por qué estás al tanto de él momento tras momento? ¿Cuánto tiene este Dios? Un Dios que se ocupa en nuestras vidas. Un Dios que se preocupa por nuestro bienestar. Dios está preocupado para que te vaya bien todos los días. Y está al tanto de todos tus momentos. Me parece que usted no me cree. Porque si no estaría diciendo amén, gloria a Dios. ¿Vio cuando su hijito comenzaba a caminar? Y que usted estaba ahí mirándolo a ver si se pegaba un golpe
o si tocaba algo que se le iba a venir encima. Bueno, Dios está así como mirándolo, al tanto, fijándose, a ver lo que hace, a ver los pasos que da, por dónde anda. Un Dios que se preocupa todo el día por usted. Eso era lo que le llenaba de intriga a Job. Un hombre que estaba pasando un momento muy, pero muy difícil porque había perdido toda su familia, había perdido todos sus bienes y por último perdió la salud. Pero nunca perdió su fe y su confianza en el Señor. Y llegó un momento a decir: Señor, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué me tienes tan pero tan a tu cuidado para que a mí no me pase nada? A pesar de lo que le había pasado, ¿no? El salmista David tenía en mente la misma pregunta en el Salmo 8. Vayamos al Salmo 8, versículos 3 y 4. Tiene en mente la misma pregunta cuando escribe lo siguiente. Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo el cielo que hiciste con tus dedos, y la luna, y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué es el ser humano? Esta versión dice así, no dice qué es el hombre. ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? ¿Qué es la raza humana para que te ocupes de ella? Claro, el mismo salmista da la respuesta en el Salmo diciendo: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies para que lo administre, para que sea un mayordomo sobre este mundo. Pero debemos ser algo muy especial para Dios, para que Él viva constantemente ocupándose en nosotros. Las montañas no son tan importantes para Dios como nosotros. Todo lo que es vegetal, el mundo vegetal no es tan importante para Dios como lo somos nosotros. El mundo animal, si bien te interesa y te llena de alegría, no es tan importante para Dios como lo somos nosotros. Porque en la única creación que Dios hizo algo especial fue sobre el ser humano. Dice la Biblia que sopló sobre él y fue un ser viviente. Nosotros fuimos los únicos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos el soplo de Dios sobre nosotros, impregnó su imagen en nosotros, y por eso es también el enojo que tiene Satanás sobre nuestras vidas, porque lo único que Dios ha creado a su imagen y semejanza es el ser humano. Por eso nos quiere destruir, porque destruyéndonos a nosotros, destruye la imagen de Dios. Pero Jesús murió en el Calvario para darnos a nosotros victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre todo enemigo. Todo lo puso bajo nuestros pies. Gloria al nombre del Señor como iglesia. Y de nuevo en el Salmo 139 dice David lo siguiente. Salmo 139, versículo 1 en adelante. Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes por dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí. Siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo. Va más allá de lo que puedo entender. Gloria al nombre de Jesús. Aquí hay unos conceptos increíbles que vierte el salmista David en forma de poesía, pero también una teología, donde nos habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, y de ese Dios al cual nosotros no nos cansamos de adorarlo y no nos cansamos de
ir conociéndolo cada día más. Fíjese lo que dice el salmista: Señor, tú me has examinado y todo sabe de mí. El Señor no solamente te examina, conoce todo acerca de ti. Porque una cosa es examinarlo de pie a cabeza. Pero muchas veces uno puede pasar revista de lo que es la persona, como te revisa cualquier persona que ponen en una fábrica, que te mira desde arriba hacia abajo y te examina, pero poco te conoce. A lo mejor ni conoce tu nombre. Lo único que te identifica quizás es por la ropa de trabajo o por algún nombre que lleve en alguna especie de plástico. Pero el Dios al cual nosotros adoramos, dice la palabra, que nos examina y nos conoce. Te conoce y te examina a la vez. Ese es el conocimiento de Dios. Dice además, tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Había un concepto en el tiempo que fue escrito este salmo, cuando la gente adoraba a otros dioses, dioses paganos, dioses que no eran Dios. Entonces la gente tenía un concepto muy equivocado acerca de su deidad, a la cual adoraban. Ellos creían que era un Dios malo, que siempre se tenían que ganar el favor de ese Dios, que esas deidades siempre estaban pensando a ver de qué forma podían castigarlos, porque ellos eran personas malas y se merecían ese castigo. La mayoría de las personas creían en dioses, deidades malas, y que no conocían a las personas y que por eso no las amaban. Pero aparece el conocimiento de Dios y dice, tenemos un Dios que nos examina. Tenemos un Dios que sabe todo de nosotros, pero además tiene un conocimiento tan delicado de nuestra persona. Conoce hasta el mínimo detalle de cuándo es que nos sentamos y de cuándo es que nos levantamos. Todo lo sabe acerca de nosotros. Dios te mira y dice, ay, se sentó. Después te mira y dice, por fin se levantó. Y ahí se sentó de vuelta. Y se levantó de vuelta. Y ahí se sienta de vuelta. Y ahí se levanta de vuelta. ¿Cuánto tienen ese Dios? Estas son palabras similares a las que utilizó el Señor cuando dijo que todos los cabellos de tu cabeza están contados por Dios y que ninguno cae a tierra sin su consentimiento. Está diciendo, tenemos un Dios que no se le escapa detalle de nuestra vida. Todo lo sabe. Sabe cómo estás, te examina, te conoce por nombre y apellido, conoce dónde vivís, la dirección exacta, conoce cuándo te sentás y cuándo te levantás. Dice la palabra, aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Y ahí estamos fritos. Porque que nos examine Dios y que nos conozca Dios y que sepa nuestro nombre y apellido y que sepa cuando nos sentamos y cuando nos levantamos, todo muy lindo. Pero el conocimiento de Dios, aunque nos sintamos que estamos lejos de Él y que estamos muy retirados de Él y que porque estemos lejos parece que no nos va a conocer, dice la palabra del Señor que aún Él está al tanto y conoce todo lo que pasa por tus pensamientos. Dios conoce lo que pensás. Dios conoce lo que estás pensando en este momento. Pero Dios conoce lo que estabas pensando cuando estabas comiendo.
Dios conoce lo que usted pensó en la siesta. Dios conoce lo que usted pensaba anoche cuando se fue a acostar. Dios conoce sus pensamientos. ¿Me está escuchando? Dios conoce tu pensamiento. Y quizás usted diga, gloria a Dios. O quizás usted diga, si Dios proyectara mis pensamientos, yo no vengo más al culto. Porque voy a tener una vergüenza tremenda. Pero Dios no necesita proyectar tus pensamientos. Él sabe todo lo que pensás. Dijo el salmista, temblad y no pequéis delante del Señor. Sabes para dónde voy y dónde me acuesto. Dios conoce perfectamente para dónde usted agarra, pero inclusive va más allá. Sabe cuándo te acostás, dónde te acostás, a qué hora te acostás. Tú sabes todo lo que hago. Parece usted como padre, ¿no? Como madre, no se le escapa detalle de sus hijos. Sabe lo que piensa, sabe cuándo se levanta, sabe lo que cuesta levantarlo, sabe para dónde va, sabe cuándo se acuesta, se levanta, hasta lo mira y dice, ya sé lo que está pensando. Mentira, pero bueno, ya sé lo que está pensando ese. Señor, tú sabes lo que voy a decir antes de que salga de mi boca. ¿Cómo puede ser eso? Como que hay que tener cuidado lo que uno va a decir, ¿no? Pero el Señor sabe lo que sale de nuestra boca antes de que salga. Nos está hablando de una clase de Dios que lo sabe todo. Aún lo que vamos a decir, Él ya lo sabe. Tú siempre estás a mi alrededor. Esa expresión tiene que ver con protección. Tú siempre estás a mi alrededor. Como un padre que protege a sus hijos, como una madre que está siempre al tanto de que a sus hijos no le pase nada. Dios está siempre protegiéndote para que no te pase nada. Dice, estás a mi alrededor, adelante, detrás mío. Siento tu mano sobre mí. Habla de protección, habla de una protección muy especial. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo, va más allá de lo que puedo entender. La expresión Reina Valera ahí lo dice un poquito mejor. Tal conocimiento es demasiado para mí. Como que le está diciendo al salmista, me conoces mejor de lo que yo me conozco. Y es así. Dios te conoce mejor de lo que vos te conocés. Por eso no hay mejor cosa que confiar en Él. Porque es un Dios que realmente te conoce y que tiene todo el poder y que sabe todo acerca de tu persona. Gloria al nombre del Señor. Por eso es muy interesante que antes de que te sientas decepcionado con Él, entiendas algo. Eres muy valioso para Dios. No hay motivo para sentirse decepcionado con Él. Porque para Dios, en la Biblia, nos muestra de que somos muy, pero muy valiosos para Él. Tengo 4 hijos que ya crecieron. Por eso lo puedo hablar como padre. Pero también fue hijo. En algún momento también estuve en brazo de mamá y en brazo de papá. Y es bueno sentir la protección de ellos. Pero aún como grande, me acuerdo una vuelta que fui a donar sangre para mi hermana y vine de Casilda. Creo que ya lo teníamos a Betiana y Emanuel. Yo creo que pesaba 48 kilos más o menos. Fui a dar sangre.
me sacaron sangre y cuando terminaron de sacar sangre dice, bueno, levántese y dé lugar a otro. Cuando me quise levantar, escuchaba pero no veía. Después veía pero no escuchaba. Y así se me ponía la vista como el televisor rayado, después así en vertical. Y me dice, ¿usted cómo se llama? Le dije mi nombre, dice, ¿hay algún familiar suyo por acá? Sí, digo, está mi papá. Y la enfermera lo llama a mi papá, me dice, ¿es su hijo? Sí. Bueno, levántelo y lléveselo. Y dele un café con leche bien cargado, dice, con media luna. Se le bajó la presión. Y me trataron de dar unos consejos, dicen, no done sangre a menos que sea por sus hijos. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando pasó eso, mi papá me levantó las piernas así, para arriba, y me volvió la sangre, se ve que a la cabeza. Y ahí reaccioné un poco. Después me levantó y me llevó. Le digo, tratá de bajarme, digo, porque me estaba llevando hasta afuera del hospital, cargado. Le digo, no te hagas problema, ya puedo caminar. El cuidado que a veces tiene un padre con un hijo, ¿no? A pesar de que yo tenía como 25 años. Pero el problema es cuando uno tiene hijo chisco, ¿no? Creo que con todos mis hijos siempre pasé algún momento especial peleándome con algún pediatra, en alguna guardia pediátrica, intercambiando opiniones y haciendo cosas que realmente a veces uno no quiere hacer. Con la hija mayor, con el Manuel, muy enfermo del broncoespasmo. La tercera salió la más sanita, pero la cuarta me acuerdo que con Yadiel tuve que hacerle algunos análisis que tienen que ver con la documentación y me dijeron, hay que sacarle sangre. Bueno, le digo, siéntese. ¿Cómo? Yo. No, sí, pero siéntese para agarrar la nena ese. Le digo. Y sí, papá, ese hay que ayudar. Así que le agarré a la nena, téngala bien fuerte. Claro, cuando uno tiene bien fuerte a una criatura, la criatura reacciona y te mira, como diciendo, ¿qué me van a hacer? Me dice, ¿cuál es el brazo? El izquierdo, le digo, yo por decirle algo. Y le puse la aguja y empezó a buscar. Y no encontraba las venas. Y buscaba por todos lados. Y la nena me miraba. Y le sacó la aguja y dice, bueno, vamos a tener que buscar por otro lado porque no hay vena para sacar sangre. Téngala bien fuerte de la mano porque le vamos a sacar sangre de acá. Y la nena mirando, ¿no? Como diciendo, ¿vos me protegés o, o estás con ello? Porque veo que hay veces que los hijos hablan más con los ojos que con la boca, ¿no? Hablan más con la expresión del rostro que con lo que quieren decir con la boca, porque en ese momento o quedan mudos o porque no quieren hacer escándalo. Pero el rostro habla, la mirada habla y no le encontraban sangre. Le dice, bueno, papá, dice, téngala bien fuerte, pero vamos a tener que sacarle sangre del talón. Oh. Y luché con la nena, luché con la enfermera, con la aguja. Parecía que yo quería estar en lugar de ella, ¿no? Y luché y me dice, no, papá, si no, no. Dice, vístala y llévasela porque ¿cómo puede ser que le gane? Porque claro, yo la quería tener y no podía. Claro, en el intento de poder hacerle mal o hacerle bien y bueno, al final creo que le sacaron una gotita de sangre y con eso se calmaron para hacerle un análisis, ¿no? Pero los chicos a veces gritan con la mirada, hablan con el rostro. La segunda vez que la quisimos vacunar, me acuerdo que le hicimos sacar sangre, no le dijimos nada ni dónde la llevábamos. Y cuando le tocó, extendió el brazo así, le sacaron, nos miró y no nos habló por una hora más o menos. Después le dijimos, ¿qué te pasa? Dice, me hubieran dicho dónde me traía.
Valiente la chica. Pero, ¿cómo explicarle a los hijos a veces que el sufrimiento es necesario para su propio bien? ¿Qué le dice usted al chico cuando lo va a vacunar? Y el chico no quiere saber nada con vacunarse. Pero es para tu bien. Es para tu bien. ¿El chico qué piensa? ¿Qué dice acerca del padre o la madre? No me quiere mi papá, no me ama. Si me quisiera o me amara, no dejaría que me pase esto. Pero uno está tratando de ayudarle. Uno está tratando de hacer que, a pesar de que en algún momento uno tenga que tener al hijo o obligarlo a hacer algo que te pide el médico para que le ayudes, y que estás con toda su fuerza sobre él, apretándolo o haciéndole mal, para que no se mueva o para que una aguja se encuentre mejor o más rápido el lugar donde la quieren aplicar. ¿Cómo podría hablarle de la compasión que uno tiene por ellos en ese momento? ¿Lo entendería? Con gusto muchos padres o muchas madres quisieran optar por ofrecer el lugar suyo en lugar de ellos. Pero no se puede. No se puede. Pero en una mente inmadura, porque en ese momento quizás no tenga la edad suficiente para entender, para nuestros hijos en ese momento es como que somos unos traidores. Lo estamos decepcionando como padre o como madre y que estamos actuando cruelmente sobre ellos y es como que lo hemos abandonado en ese momento. Puede sentir todas esas cosas y hasta pareciera que es lícito pensar todo eso por la situación que se está viviendo. Si usted se proyecta a Génesis capítulo 22, lo mismo le pasó a Abraham con Isaac, donde Dios le dice a Abraham: ¿viste el hijo que yo te di? Sí, bueno, ¿viste el monte que te mostré? Bueno, sí, ahí quiero que me lo ofrezcas en holocausto. Y usted diría: a mi hijo sí, a su hijo. Algunos los quisieran ofrecer en holocausto sin que se lo pida a Dios, ¿no? Son terribles. Pero era el único hijo de la promesa. Y le dice: ese hijo, sí, más o menos tenía como 12 años, Isaac. Ese hijo al cual tú amas, dice la palabra. Cuando la Biblia da énfasis en algo es porque tenemos que darle ese énfasis. Abraham amaba mucho a Isaac. Dice: ofrecémelo en sacrificio en ese monte. Y yo me imagino a Abraham atándole la mano a Isaac para que no se escape, y los pies bien fuerte, y haciendo fuerza con su cuerpo para sostenerlo. Y no sé si le habrá puesto algo en la boca, pero tenía que tener un cuchillo para sacrificarlo como víctima. Y tenía que haber sangre derramada. Y después sobre eso prenderle fuego. Dice Génesis 22, comienza diciendo, cuando Dios quiso bendecir a Abraham. Es decir, que cuando Dios te quiere bendecir, primeramente te prueba. Pregunto, ¿Abraham comprendía ese momento lo que le estaba pasando? No, pero obedecía. Porque hay momentos donde por más que no comprendamos, tenemos que obedecer, porque en la obediencia está la bendición. Y quiero que vaya un poquito más para allá. Isaac entendía a su papá. Isaac más o menos ya pensaba como un chico de adolescente. Y me imagino que habrá sentido que su papá le estaba haciendo mal, que no lo quería, que lo estaba decepcionando. Bueno, todos los pensamientos que a usted se le pueda imaginar lo tenía en ese momento, como hijo sobre su padre. Pero sobre Isaac se iba a precipitar una gran bendición de parte de Dios.
Y al fin y al cabo Dios miró el corazón de Abraham obediente, el corazón de Isaac, y apareció un carnero trabado en un zarzal. Y el ángel dijo, detén tu mano, detén el cuchillo, porque hay un reemplazante para él. Hay un sustituto. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Hay un cordero que fue el que ocupó nuestro lugar. Porque todo eso era figura de lo que iba a pasar en el Calvario. Hubo alguien que en vez de morir nosotros, murió en nuestro lugar, se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, debe haber momentos cuando también Dios siente nuestro dolor. Si usted, como padre malo, porque así nos llama Jesús, siendo padre es malo, sentimos y nos duele lo que le pasa a nuestros hijos, sentimos ese dolor y hasta como que sufrimos con ellos. Quiero decirle algo, es como que en algún momento es como que Dios también siente tu dolor y sufre contigo. Porque Dios es más bueno que nosotros y nosotros somos malos. Pero si nosotros siendo malos nos pasa eso en nuestras emociones, imagínense al autor de las emociones. ¿No será esa una de las características de nuestro Padre Celestial, que tiene un amor infinito sobre nosotros, que cuando nos ve sufrir, Él también sufre a la par nuestro? En nuestra confusión muchas veces también decimos palabras como, por ejemplo, ¿cómo pudiste hacer esta cosa terrible sobre mi vida, Señor? Como el hijito que le dice al papá, ¿no? ¿Por qué tenías que hacer esto conmigo? Si yo no lo merecía. Bueno, el mismo reclamo que a veces tu hijo te hace cuando lo lleva a vacunar. Yo creía que podía confiar en ti. Le decimos a Dios. Desesperado, ¿no? Yo creí que eras mi buen padre, o como algunos le dicen, yo creí que era mi mejor amigo, mi amigo Jesús. ¿Cómo puede explicarnos Él teniendo en cuenta nuestras limitaciones humanas? Porque también a nosotros es como que en algún momento nos falla la mente y no pensamos coherentemente. Que nuestro sufrimiento es necesario, que tiene un propósito Dios con nosotros, que hay respuestas a las tragedias de la vida. Todo lo que a ti te pasó, lo que te pasa y lo que te va a pasar, hay respuestas de parte de Dios en todas esas cosas. No hay una sola tragedia, no hay algo que no te haya pasado de que Dios no tenga la respuesta para dártela. Pero a veces no te la da. Como vos no se la da a tu hijo en ese momento, porque no te va a entender, porque no tiene la mente crecida para poder entender. Entonces vos le decís, después cuando seas grande me vas a entender, cuando recién tenga tus hijos. ¿O no le decía así? Me pregunto si Él espera, quizás como esperamos nosotros, ansiosamente, el día cuando podrá hacernos entender que lo que ocurría o nos ocurrió cuando estábamos en esta vida, en esos momentos de prueba, Él está ansioso para hacernos entender por qué permitió que pasara lo que pasó. Si es parecido a nosotros, Él debe estar esperándote pronto para darte todas las respuestas que querés, porque las tiene. Pero hoy es un tiempo donde no lo vas a entender. Me pregunto si Dios medita en nuestras aflicciones y piensa, en algún momento nos vamos a ver cara a cara y vamos a hablar de esto. Sabemos que Jesús experimentó toda una serie de emociones
Dios es Dios. Dios creó las emociones. Y aún dice la Biblia que Él en una ocasión se estremeció en el espíritu, se conmovió cuando vio llorando a Marta, cuando vio llorando a María, cuando vio llorando a todos los que estaban al lado de Él por la muerte de su hermano Lázaro. Dice Juan 11:33, entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Es decir, que cuando Dios ve tu aflicción, ve lo que te está pasando, ve que estás quebrantado y estás llorando, yo creo que Dios también se estremece en el espíritu y se conmueve, porque Él sufre, como cuando un padre ve sufrir a sus hijos. Dice la palabra que también lloró por la ciudad de Jerusalén, mientras Él la miraba y hablaba de los sufrimientos que había de experimentar el pueblo judío. En Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44 dice la palabra, cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, vio la ciudad y lloró por ella. En ese momento el ojo profético del Señor ve a la ciudad, ve lo que le va a pasar y sabe qué es lo que ve 70 años más adelante. Porque 70 años más adelante fue que ocurrió lo que ocurrió con lo que Él predijo. Y dijo lo siguiente, si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto de ti. Dice otra versión, porque está cegada. Hay ciudades cegadas, hay familias cegadas, hay vidas cegadas que no pueden entender. No pueden ver el obrar de Dios. No pueden entender el tiempo de su visitación, el tiempo que Dios le está hablando. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. Dice la palabra, otros harán baluarte, harán vallados, te van a sitiar, te van a rodear y van a destruirte. Ellos arrasarán contigo, con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque, ¿cuál es la razón? Porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. No conoció el tiempo de su visitación. Un Jesús que se conmueve. Un Jesús que llora. Como lloramos, como nos lamentamos, como gemimos por lo que las personas no pueden ver, que le va a pasar porque no entienden que Dios le visitó y le dio una oportunidad y le dio otra y la rechazaron. Todo aquel que rechaza a Dios llega un momento en que queda expuesto bajo el juicio del Señor. Igualmente se nos dice del Espíritu Santo en este tiempo en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es un llanto, es un clamor, es un lloro que se produce en oración a través de la persona del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, y Dios que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, intercede, clama, gime, llora, conforme a la voluntad de Dios por su pueblo, por los santos. Es decir, que el Padre se conmueve, Jesús se conmueve, y dentro tuyo el Espíritu Santo también se conmueve, cuando no sabes ni siquiera cómo pedirle a Dios las cosas. Él toma lugar y te dice, permitime que yo intercedo. Y Él gime a través de tu oración. Clama, llora, y aquel que conoce la intención del corazón sabe cómo responder esa petición. Por lo tanto, es lógico suponer que Dios, el Padre, está apasionadamente interesado por su familia. ¿Cuántos son familia de Dios? Y siente nuestro dolor.
en momentos indecibles cuando quizás un mar de aflicciones cubre nuestra senda, nuestro camino. Yo creo que Él lo siente, que Él está al tanto de todo. Pero no es tiempo de hablar del tema por ahora, porque nosotros no lo podemos comprender. No lo podemos comprender. Y porque te ama, y te ama tanto, es que todavía no tenés la respuesta. Pero un día llegará el momento en que vas a poder tener una conversación bastante larga con Él, porque va a haber tiempo de sobra, donde Él te va a revelar todo lo que necesitas saber. Y en ese momento lo vas a poder comprender, porque dice la palabra que tendremos la mente de Cristo. Amén. Así que descansemos en su gran amor y en su gran misericordia. Y entendamos que Él nos ama profundamente, aunque nosotros no entendamos la circunstancia o las situaciones por las cuales nos toca pasar. Como muchas veces tus hijos no te entienden cuánto vos le amás, a pesar de que muchas veces haces cosas que parece que están en su contra. Amén.